Luis, Analog es un meta framework basado en Angular que entre varias cosas busca mejorar la experiencia de desarrollo, agregando una capa de convenciones, de herramientas para la creación de aplicaciones web con técnicas de renderizado híbrido tanto del lado del cliente como de servidor. Y de eso vamos a estar hablando hoy, pero antes de ello me gustaría poder tener la oportunidad de presentarte a quienes aún no te conozcan. Y por supuesto, agradecerte por estar acá en este espacio y contribuir con nosotros con el conocimiento tuyo acerca de este Meta Framework. No, te agradezco por la invitación. Gracias. Si eres originalmente de Mérida, de Yucatán, actualmente resides un poquito más al norte, en Tampa, Florida. Eres graduado en mecatrónica, tienes más de una década de experiencia profesional en liderazgo técnico, ingeniería del lado del frontend y eres uno de los contribuidores del core team de Analog que está basado en el framework de Angular. Entonces, ¿recuerdas acerca de cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Analog? Yo inicio, pues digamos, la búsqueda de contribuir en algo, lo que viene siendo open source, pues por curiosidad de, pues, nunca haberlo hecho antes. Ahí sí que hice pequeña contribución a una pequeña librería de Toast, creo que se llama Toast o algo así. Hice una pequeña Ujú. contribución ahí y ahí inicié así como que el camino de empezar a hacer, pues, esa contribución más amplia, ¿no? Entonces, eso como que me dio el valor como para tratar de hacer una contribución en Angular como tal, en el framework. E hice una pequeña. Ahí sí que Matthew, creo que Matthew se llama, este chavo de Francia, no recuerdo muy Sí, bien su Mateo. nombre. Matthew, él me ayudó a hacer una pequeña contribución en Angular. Era algo bastante simple. Creo que era una corrección de un typo en un type, en TypeScript. Pero ahí sí que solamente el instalar localmente todas las herramientas para tratar de contribuir en el framework, pues me dieron demasiada curiosidad, ¿no? Entonces, entre esa interacción en Twitter y en otras redes sociales, pues ya ves que el algoritmo empieza a sugerirte gente y empiezas a ver más cosas que comparte la gente que está en ese círculo. Ahí es donde encuentro por primera vez algo que compartió Brandon, que era creo que un video donde Ujú. proponía unas convenciones para full stack en esa etapa en el tiempo, ¿no? Que existía, creo que Angular Universal para SSR, pero no era como que muy bien visto en ese entonces, hasta donde recuerdo, ¿no? Pues a partir de ahí, pues yo lo sigo en Twitter y pues empiezo a ver pues que las contribuciones que anda haciendo, vi que él era core member de NGRX y pues anuncia Analog como tal. Y me da bastante curiosidad porque pues en ese entonces daba la casualidad que yo estaba aprendiendo un poco más de React y obviamente al aprender React pues te empapas de todo lo que es Next.js, pues un framework de full stack como tal, ¿no? Entonces, obviamente al verlo yo buscaba algo similar en Angular y pues no existía, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que entra el puente y empiezo a tratar de colaborar primero con un poco de documentación. Luego yo creo que mi primera colaboración real fue para Markdown, Analog maneja las rutas de contenido como Ujú. nativas, o sea, si tú metes un archivo Markdown como parte de tus ficheros, lo reconoce el router y automáticamente te lo presenta como contenido, ¿no? Entonces, para que eso funcione, se utilizaba una librería en ese entonces, creo que era Mark.js, si no me equivoco. Estábamos en ese proceso en el que todas las librerías estaban migrándose hacia providers y todo lo que conlleva migrar de los engine modules a la parte de standalone, ¿no? Entonces, eso le hacía falta. Había que hacerla un poco más abierta como para aceptar otras librerías, no solo Mark.js. Entonces, esa fue como que mi primera contribución. Ahí sí que entramos al código, no lo conocíamos demasiado bien. Era un código bastante grande, o sea, yo pensé, o sea, digo, es lógico tal vez que algo que se construye arriba o encima de algo que pues, es gigante, pues va a tener su nivel de complejidad, ¿no? Pero entonces ahí fuimos aprendiendo un poco y fue ahí donde tuve ya mi primera interacción real con Brandon y con el Meta Framework como tal, platicando con él, ya sabes, pidiéndole feedback, oye, está bien el API así, si está bien si se exponen estos tipos o si se expone
el API así como este, y pues al final pues ya se introdujo el primer PR y desde ahí empecé a colaborar, tal vez no en gigantesca medida, pero más bien empecé con la documentación, con la traducción, un poquito como si fuera así como un developer advocate, porque pues empecé a construir algunos ejemplos, pues los ejemplos de Analog, no sé si has visto la página y la documentación, pero son ejemplos Sí, en bastante la simples. misma época hispana, es decir, Andrés Villanueva estaba desarrollando toda la infraestructura en Docusaurus para poder documentar los múltiples idiomas. Exactamente. Y hoy en día hay un Git de texto abierto para migrar toda esa documentación de Docusaurus a Astro. Parte de lo que tenía Analog como proyecto era que ahora te Ujú. permitía utilizar Angular o componentes de Angular dentro del ecosistema de Astro. Entonces eso como que fue una de las primeras cosas que creo llamó la atención de la comunidad. Es como que empezó a tener cierto momentum Analog como tal porque personas que pues estaban bastante ligadas a la comunidad empezaron a abrir los ojos acerca de lo que aportaba, sobre todo que pues es un ecosistema que es integralmente hecho en Vite y pues todos sabemos lo rápido que es. Incluso ahora, creo que ahora mismo estaba yo leyendo, acaban de, no sé si liberar o ya es versión 1.0. Creo, ¿cómo se llama? ¿Es Rollup? El roll-up, el roll-down, Sí, confunde un poquito. Si siempre, no lo siempre. usas como first party y lo tienes a Sí, través de dependencias transitivas de alguno de los frameworks que uno utilice. sí, y pues estaba yo viendo que ya como que se liberó la versión 1.0 y pues eso, pues Analog en las últimas versiones, al menos hasta donde recuerdo, la 2.5, si no me equivoco, que es de las últimas, ya estaba preparado para la versión. Entonces eso, conjuntado con lo ya veloz que es para hacer tu bundle, pues tenemos algo así, algo casi mágico, diría yo, y que no se experimenta hasta que tienes un proyecto realmente grande donde tratas de hacer pruebas y digamos que tienes un bundle grande o significativo, pues los tiempos de carga, los tiempos de compilación son mucho menores. Pero Claro. sí, básicamente así empieza como que digamos, mi interacción con todo el equipo. Empiezo a pues checar si hay algún proyecto que utilice Analog, que en ese entonces había otro proyecto que estaba a la par, que creo que sigue, es el Spartan. No estoy al 100% familiarizado con el proyecto como tal, pero sé que utiliza Analog como base también para... Sí, hace un par de años leí el artículo ese inicial que sentó las bases de qué iba toda la metodología esta de Spartan y tener a Analog ahí básicamente le abrió puertas que no existían en aquel momento para un framework que estaba en una etapa incipiente. Que muchas gracias por compartir esa historia. Y por cierto, hoy en día, como desarrollador de Analog y contribuidor al framework también, ¿cómo es que normalmente haces para responder a la típica pregunta que tiene alguien que desarrolle en Angular acerca de cómo decidir cuál de los frameworks utilizar en primer nivel? Es decir, ¿cuál es el problema fundamental que Analog resuelve hoy, que Angular por sí solo le es muy difícil abordar de una manera sencilla? Bueno, en su momento, y estamos hablando de cuando inicia, se resolvían un poco más de problemas de lo que se resuelve ahora, pero todavía hay mucha validez en lo que Analog aporta, un poco más de facilidad para crear aplicaciones desde cero. Es un poco lo que hizo que se adopte, yo creo, Next.js en muchas empresas. Es una facilidad Ujú. para simplemente crear cosas full stack. Al final del día dependerá, obviamente, como todo, depende de las necesidades de tu aplicación, qué requerimientos tengas, pero pues como tal, yo creo es una solución como que un poco más completa para construir aplicaciones full stack y más que nada si son basadas en contenido. Ya ves que te comentaba, nunca me había escrito un blog, jamás. Digo, tal vez en la época cuando empezaba en esto del internet y habría como que Metroflog y todas esas cosas, tal vez ahí llegué a intentar hacer así un blog medio incipiente, pero realmente para escribir fue mi primer proyecto donde dije, ok, entonces vamos a experimentar un poco con Analog como tal para ver las diferencias principales entre cómo lo haría yo con Angular y cómo lo haría yo con Analog. Entonces, la primera cosa que salta a la vista es que su orientación
no orientación, porque no podríamos decir que es orientado a eso, pero el hecho de que tiene una facilidad para generar contenido que Angular no tiene como característica. Si tú tienes un Markdown y lo pones en tus ficheros, Analog lo va a presentar. Pues una de las principales cosas que en Angular pues no se le facilita tanto a la persona que lo toca por primera vez, sobre todo que hay mucha gente que tal vez pasa de React o pasan de backend. Hay conceptos que no se facilitan tanto, ¿no? Como, pues, no sé, la inyección de dependencias o el change detection, pero uno de los que veo que más sufre la gente para entender de primera mano es el routing o el rutador. Totalmente. Y este sistema de enrutamiento basado en rutas del sistema de ficheros es genial. Y uno, cuántas líneas de código, cuánto trabajo o cuánta cantidad de tokens uno tendría que quemar y de incrementar el boilerplate, de incrementar el bundle size y no hacerlo de una forma que está bastante estandarizada, digamos, ya en el MetaFramework de Analog. Si uno lo hace desde cero en Angular para este tipo de sistema que estás escribiendo, que sea un sitio de un carácter, digamos, estático, que se nutra de los beneficios que tiene el SSG, el Static Site Generation, para no tener que sobrecargar la parte del cliente y tener que estar solucionando con JavaScript cosas que en el servidor se pueden solucionar de antemano y además promover muchas mejores prácticas en cuanto a la observabilidad y el procesamiento del lado de motores de búsqueda. Básicamente Analog es un no-brainer, como se dice en inglés. Es correcto. Y pues ahí sí que al construir mi blog, pues fui aprendiendo un Ujú. poquito más de cómo funcionaba bajo el agua, porque pues obviamente te da cierta curiosidad porque tú ves el sistema de archivos que tú solo colocas cierto archivo de cierto tipo con cierta sintaxis en cierto directorio y solo funciona. Entonces, esa Claro. magia siempre quise, o al menos de inicio quería yo saber cómo funcionaba, ¿no? Y es un código tremendamente complicado y ahí sí que demasiado mérito para Brandon porque pues construir algo así en una época donde tal vez solo existía Copilot para sugerirte cosas, es un, como tú bien dices, ¿no? Un no-brainer. Es definitivamente es código que considero arte. Y pues simplemente funciona de manera pues básica, pues sabemos que es un meta framework, que básicamente es un framework construido encima de otro framework, ¿no? Entonces, lo que hace es simplemente checar tus ficheros, dependiendo de dónde los pongas. Hay ciertas convenciones que están en la documentación y dependiendo de esas convenciones te crea la ruta exactamente como Angular lo haría. O sea, al final del día, si necesitas tú hacer algún ajuste manual o hacer inclusive no eres fan pues del enrutamiento por archivos, que mucha gente no es fan, pues simplemente puedes seguir utilizando el enrutamiento de Angular pues, natural, sin necesidad de que dejes de usar otras cosas que Angular pues provee, como pues el soporte para Nitro, para pues, hacer tus deployment en cualquier lugar que podemos platicar acerca de eso. Exacto. Pues básicamente es una de las cosas que sentí más facilidad para construir algo tan simple. Entonces yo diría que para mí sería una elección bastante simple, Analog, para blogs, para cosas que sean ricas en contenido. ¿Por qué? Porque pues es muchísimo más fácil que utilizar Angular como framework normal. Y eso que Angular ha mejorado muchísimo. Ahorita los cambios en la API en general en Angular han hecho que la curva de aprendizaje sea muchísimo menor, a mi parecer, pero aún el hecho de que sea un framework tan opinionado, pues Sí, tan simplemente rígido como tal que... rígido. Pero ha cambiado bastante. En las últimas versiones, digamos, las últimas 5 o 6 versiones se han desacoplado de herramientas que tu proyecto dependía de ellas. Sí, muchas de la gente que colabora con Analog es también parte de la comunidad de Angular. Entonces es difícil no pensar que en ciertas formas varias de las convenciones que Analog introdujo como parte de su ecosistema ayudaron a definir o a dar luz verde a ciertos temas dentro del framework de Angular que tal vez no se habían tocado como debía, pero vieron que sí había un momentum porque Analog lo estaba teniendo en algún punto y pues quiero pensar que se decidió
por ese tipo de situaciones. Por ejemplo, una de las cosas que vi casi de manera inmediata, aunque yo creo que era inevitable, ¿no? Pero pues ayudó bastante a que el equipo de Angular, yo creo, decidiera implementar pues su propia versión de su integración con Vite, porque pues para empezar, hubo una clara demostración de que funcionaba. Obviamente no estoy pues tan metido en cómo funcionan las decisiones en el framework, ni mucho menos, ¿no? Es una comunidad bastante amplia, pero al menos quiero pensar que en su momento eso generó preguntas de la comunidad, generó incluso recuerdo cuando Chao y Brandon generaron los ng files. Ujú. No sé si Sí, recuerdas sí, eso. que era punto G, y eso causó terminar logrando el tipo de nomenclatura que fue simplificada también, gracias Mm, a todo el vanguardismo que estaba llevando a cabo. ujú. Entonces, varias cosas que yo creo están implementadas en el framework han ayudado a que, como que al final nosotros como proyecto, Analog se nutre de Angular. Entonces es normal que si hay algún nuevo feature o algo nuevo en el framework, pues de manera natural funcione en Analog porque se construye encima. Y al mismo tiempo hay algunos conceptos que pues se pueden experimentar fuera de lo rígido que puede ser Angular en ciertos aspectos, ¿no? Un buen ejemplo viene siendo en diciembre, cuando Brandon introdujo los Angular Skills dentro del proyecto de Analog. Y no pasaron ni 2 meses, creo que fue un mes y medio después, Mark Thompson, el DevRel Lead del equipo de Angular, estaba, después de una serie de conversaciones que obviamente ocurrieron entre ambos proyectos, estar introduciendo este mismo tipo de skills para apoyar todo el conocimiento y poder dar las instrucciones necesarias y reducir toda la cantidad de token que normalmente nosotros tendríamos que gastar. Y los Angular Skills pasaron a ser parte intrínseca, directa del proyecto oficial de Angular. Exactamente. Entonces es lo mismo, es lo que vemos, o al menos es lo que yo veo en cuanto Ujú. a proyecto. Siento que hay cierta inspiración que tal vez, pues, por todos los procesos que ocurren dentro de Google como compañía, dentro de Angular como framework, tal vez no pueden acelerarse de una forma como la comunidad quisiera. Ya ves que, por Claro. ejemplo, una de las cosas que más se piden es los llamados selectorless, los componentes sin selector. Es una de las cosas que más he escuchado a lo largo Mm. de estos años en el framework como tal. Y pues Signal Forms fue cuando se introdujeron las señales. Obviamente la gente dijo, oye, y las formas para cuándo? Y al fin parece que en Angular 22 vamos a ver la luz en ese aspecto. A mí me encantan. Yo ya estoy listo para migrar todo lo que tenemos a Signal Forms. Inclusive mi blog es una forma muy pequeñita de contacto, pero pues lo primero que hice cuando salió ya la API pues estable, digamos, es migrarlo y ver. La versión 22 va a ser estable un montón de características y funcionalidades que tiene el framework que actualmente están en Developer Preview o incluso en etapa experimental. Y una de las que más han sido es la de Angular Aria, que permite tener components headless que no tengan de manera opinionada, ¿no? De manera rígida todo el flujo de HTML y de CSS que se ponía por encima de la capa de sistema de diseño que uno estuviera introduciendo. Y esto es algo que posiblemente en el futuro también ambos proyectos continúan nutriéndose. Es correcto. De hecho, una de las funcionalidades que, si no me equivoco, se acaban de implementar en Analog como tal, es la internacionalización. Ujú. Yo para mi blog, de manera personal, yo utilizo Transloco. Es una librería que hace exactamente eso, pero después, pues obviamente Brandon implementó lo que es la internalización que ya viene de manera nativa en Angular como tal, y pues simplemente se hereda del framework y pues ya se puede utilizar de manera nativa también en Analog. Entonces, Claro. es una de mis asignaturas pendientes es migrarlo para ver cómo la experiencia cambia y obviamente, pues dependiendo, pues habrá que documentarlo, tal vez escriba algo acerca de eso, porque pues obviamente mi principal idea cuando empecé a hacer el blog
era primero aprender sobre el Meta Framework, cuáles eran sus diferencias, cómo manejaba el SEO, cómo pues manejaba SSR, SSG, cómo manejaba el contenido, todo eso, tratar de aprenderlo lo mejor posible, pero al mismo tiempo pues quería yo contribuir un poco con la comunidad y pues ya ves, darme tal vez a conocer o algo así. Claro. Entonces, parte de eso es de estar al día igual con el proyecto, que no siempre es fácil. Ahí sí que considero extraterrestres a los que le dan seguimiento a sus propias librerías y las mantienen siempre al día porque es un trabajo estratosférico, sobre todo teniendo un trabajo de full time. Entonces ahí sí que toda mi admiración para la gente que también dedica su tiempo al open source, que pues te abre muchísimas puertas. Totalmente. Y Luis, históricamente el backend en Angular ha sido manejado por una entidad externa, pero Analog integra, hablando de Nitro, integra también el H3 directamente en el flujo de trabajo con Analog y a permitirnos definir API routes y middlewares en el servidor. ¿Consideras que esto de cierta manera está empujando a la comunidad de Analog o la comunidad de Angular más genérica hacia el concepto de un full stack unificado? Ojalá, y creo, ahí sí que en los tiempos que vivimos, mientras más conocimiento, mejor. De hecho, no en los tiempos que vivimos ahí en general, como developers, como ingenieros, como personas, mientras más conocimiento, mejor. Ujú. Entonces, yo creo que todo lo que Ana lo pone en la mesa, pues como bien mencionabas, el H3, Nitro, las capacidades de Nitro, de que tú lo puedas desplegar casi cualquier lado con solamente cambiarle ciertos parámetros, es para mí un no-brainer, como tú bien dijiste. En un principio, cuando yo quería desplegar mi blog, Brandon me dijo, oye, trata con Netlify. Entonces traté, no me gustó tanto la interfaz, ya sabes, el dashboard de Netlify no me gustó por ciertas razones. Entonces, yo tenía un par de proyectos en React que con un par de cursos que había yo tomado que pues recomendaban Vercel, entonces yo intenté Vercel y para mí fue increíble que pues simplemente yo cambiaba un parámetro y pues ya, no había mucho más que hacer, ¿no? Entonces es una de las cosas. Muchas veces cuando empezamos en la parte de frontend o backend, pues a mucha gente se le dificulta la parte de la infraestructura. Entonces facilitar abrir esas puertas es parte de lo que yo creo que trae a la mesa. Como bien mencionaste, las rutas de servidor es una cosa pues sencilla, porque pues al final del día tú qué quieres a nivel de arquitectura, se trata de que tengas tus cosas lo más cercanas posibles cuando son del mismo dominio, ¿no? Entonces, pues en un framework que es básicamente full stack, pues hace sentido tener tus rutas de servidor, pues donde vive tu página, que es la que va a consumir el contenido, ¿no? Entonces, la parte de Nitro, pues como funciona como que en muy alto nivel, hasta donde puedo recordar, es que pues Nitro lleva como que la batuta a nivel servidor, que tiene como que una función que se llama función load, Ujú. que esa es la que corre de inicio cuando pues se pide la página. Luego se pide el fetch hacia pues lo que tengas externamente, el API o lo que sea, o los datos. Se crea el HTML y se hace el embedido de... Claro, el empaquetado como tal de que se va después a poder desplegar, es decir, con manejadores de eventos de H3 que obviamente de manera transitiva utiliza Analog y lo traduce a formato que espera cada proveedor. Si Es Nitro correcto. detecta o tú le indicas en ficheros de configuración cuál es Sí, el entorno y traduce esos manejadores de eventos. Así que no importa si desplegas en Google Cloud Run o en Firebase App Hosting o en AWS Lambda o como es hayas lo mismo. dicho en Netlify, en Vercel o cualquier otro proveedor, Nitro está gestionando de manera pasiva para uno la adaptación a runtime automáticamente. Y yo aún ando aprendiendo la parte de Nitro, como tal, toda la parte de middlewares, todo lo que mencionaste, porque pues para mí es sorprendente que algo tan pequeño, tan agnóstico, sea tan potente, en el sentido de que hace muchísimo. Entonces ahí sí que aún ando explorándolo porque tengo un par de proyectos en la empresa donde trabajo donde voy a sugerir el framework como tal,
Entonces, Ujú. obviamente, para sugerir algo que va a ser full stack a nivel ya empresarial, pues prefiero pues, tener como que las ideas más claras en el sentido, más que nada del backend, porque pues me especializo un poquito más en la parte del frontend, pero ahí sí que soy curioso por naturaleza y trato de ver y aprender sobre todas las cosas que rodean al Meta Framework como tal, ¿no? Aún andamos en eso, pero sí, siempre tratando de, pues, que la curiosidad nos mueva, o si no, pues ahí sí que tenemos a Brandon y a otros Exacto. integrantes del equipo que les podemos preguntar, oye, ¿para dónde va esto, no? Sí, cuando estábamos coordinando lo del episodio, me mencionaste acerca del entusiasmo que tenías con lo de Bit 8 sobre el pipeline de compilación. Sí que posiciona una vez más a Analog hacia la vanguardia de las herramientas de construcción moderna. Así que, ¿qué piensas acerca de los tiempos de construcción de proyectos, en todos los beneficios nuevos que trae la nueva versión de Bit? Se ve, para empezar, se ve increíble. Pues no sé, tal vez mucha gente no sepa o sí sepa, dependiendo de qué tan informado estés en cuanto a cómo funciona el framework o cómo manejan pues los bundlers y cómo Angular implementó su versión de Bit. Es, Ujú. si no me equivoco, y espero no equivocarme, pero Angular maneja una versión solamente de servidor de development para Bit, diferente a como Analog lo hace. Analog lo hace para dev y también Pueda nutrir del de los ecosistema de Bit, plugins. de todos Exactamente. los plugins, y no sucede lo mismo por cuestiones de limitaciones técnicas que tiene Angular al ser parte de Monorepo, que ellos mismos tienen allá dentro del ecosistema de Google. Exactamente. Y pues ese es el tipo de situaciones que al ser un framework un poquito más rígido, pues puede ser que en un futuro, dependiendo de qué tan abiertos estén para hacer ciertas refactorizaciones en su código interno Claro. y en su arquitectura, pues a futuro es muy probable que lo implementen, porque al final del día se está viendo claramente que la tendencia de los frameworks, los major frameworks, al menos creo que Vue, si no me equivoco, pues React, obviamente. Next.js más que nada, yo creo. Solid. Creo que hay varios que, o la mayoría, ya utilizan Y Bit o de Svelte, cierta forma. básicamente Svelte, están sí, olvidé el casi, Svelte, casi todos, excepto uno de ellos, no recuerdo cuál en específico, creo que es Next.js, que es el que no está utilizando Bit por debajo de la fachada. pero bueno, en su mayoría, pues están viendo pues el potencial y Ujú. pues lo están tratando de implementar de una manera u otra, ¿no? O están teniendo pues sus versiones de algo similar, ¿no? Entonces yo creo que Claro. hablábamos un poquito al inicio de la conversación de qué aporta Analog hoy en día, ¿no? Porque ciertamente no es lo mismo que aportaba de inicio, porque en algunas cosas Angular pues ya como que mejorado, ¿no? Porque en un inicio pues se tenía lo que era Angular Universal, lo utilicé solo un par de veces, pero sí tenía cierto nivel de dificultad y ciertas cosas que pues tal vez no hacían sentido a nivel de decisiones. Y Ujú. todo cambia con Angular SSR, que es como que el nuevo paquete, y pues ya se siente muchísimo más natural y mucho mejor, ¿no? Mucho mejor pensado, mucho mejor implementado. Entonces, obviamente es otra manera de hacer SSR, que no quiere decir que simplemente ya no aporte valor lo que es Analog, ¿no? Sino que simplemente ya se puede hasta inclusive nutrir de ciertas cosas de Angular que antes tal vez no sería como, no sé, creo que hay unas APIs nuevas para las rutas, ¿no? Que son rutas, creo que ruta de cliente, ruta de Sí, las servidor. rutas híbridas, es decir, el Es, mecanismo de renderizado híbrido, el hybrid rendering, que te permite exacto, definir si va a ser pre-render, si va a ser server render con SSR o lo convencional típico de estos frameworks de JavaScript desde un inicio, que era todo el proceso de representación y toda la orquestación de nodos, etcétera, ocurriendo del lado del cliente a un costo grandísimo para el navegador. exactamente. Sí, no para las Entonces, máquinas de nosotros como desarrolladores que normalmente tenemos una buena cantidad de RAM, tenemos un buen procesador, un entorno que está respondiendo con una latencia mínima y con todas las capacidades de cómputo que nosotros tenemos, pero pensando en una conexión bastante lenta o también en cómo las máquinas que permiten trabajar con el PageRank para poder visibilizar tu sitio
la búsqueda que vayan a hacer los usuarios en Google o en Bing o cualquier otro motor de búsqueda. Cuando se trata de eso, client-side rendering no es la mejor opción de representación. Exactamente. Una de las primeras cosas que aprendí, porque pues mi primer acercamiento con el renderizado de servidor fue realmente con Analog, pues había varios términos o varias situaciones que no esperaba, como ciertos flickering o ciertos como que parpadeos en la página, que yo no me explicaba a veces cómo sucedía eso, ya sabes, a nivel cliente o cómo tratar de Claro. evitarlo. Las técnicas que yo sabía en su momento cuando empecé a explorar un poco el Meta Framework son muy diferentes a las que pues ahora sé por los términos o por las convenciones que no fueron pues introducidas como tal, porque pues son muchas convenciones que ya existen, Ujú. pero fueron implementadas un poquito más con bases en Angular, porque pues de nuevo Angular no te daba esas pautas para tú saber correctamente cómo hacer SSR, SSG, todo eso. No, incluso acompañado de la hidratación incremental no destructiva, que es la que ocasiona ese tipo de flashazo en blanco o en el color que tú tengas ahí en el background de la página, que dificulta totalmente una buena puntuación en los Core Web Vitals. Y al final lo que hacen es impactar en la experiencia de los usuarios que están utilizando las aplicaciones web que nosotros desarrollamos. Básicamente, los tres Core Web Vitals estaban impactados, pero especialmente el que tenía que ver con el First Input Delay y con el Interaction to Next Pane, también el Cumulative Flyout Shift, eran uno de los más afectados para este tipo de casos que utilizaban Server-Side Rendering de una manera que no es la moderna que existe en el framework de Angular. Exactamente. Entonces, digo, y volviendo un poco al tema, hablabas un Ujú. poco preguntabas sobre Bit, la nueva versión, y una de las primeras cosas que vi que hizo que aumentara mucho la adopción era Vitest, que pues al final del día empezó como, creo que como una rama y se volvió casi casi su propio proyecto dentro de Analog, a tal grado que se implementó en NX, en el monorepo como tal, ya tienes tú para pues, poder agregar bits de Analog como tal, desde cero, en la comunidad, en Angular como tal, ya se utiliza como un plugin para Angular. Entonces, creo que Bit, la nueva versión, viene a mejorar eso, inclusive muchísimo más con la velocidad. Vi el proyecto que Brandon subió con muchísimos componentes. Para poder hacer el benchmarking y ver Exacto, cuál era la exacto. diferencia en tiempos de ejecución y compilación, Y ¿no? era una cosa increíble. Entonces, como tal, para el ecosistema, yo creo que Analog y Angular son como que van de la mano muchas veces, en el sentido de que la innovación que sucede o que yo veo suceder de un lado, muchas veces abre puertas o da ideas sólidas que no creo que no existieran, porque pues desde que una persona tenga la curiosidad de hacer algo, es que muchísimas más dentro del mismo ecosistema es posible que la hayan tenido. Entonces ya ayuda a que otros levanten un poco la voz en el sentido de que, oye, y esta parte de acá podríamos implementarla aquí, la arquitectura podría cambiar un poco, ya sabes. Entonces esas cuestiones a mí, en lo personal, me ilusiona un poco, pues hacia dónde va el framework como tal y obviamente todo lo que hereda de Angular. También Angular ha mejorado de manera increíble, ¿no? Igual necesito explorar un poco más qué puertas abre la nueva versión, cómo se puede utilizar en ciertos aspectos empresariales, porque pues al final del día la diferencia entre un proyecto de blog o personal o de contenido y un proyecto empresarial es abismal. Y yo tengo un proyecto actualmente en desarrollo, que es la conversión del blog mío, retomando lo de los blogs de esos de antaño, que había comenzado en el 2008 en la plataforma de Google que se llama blogger.com, que no la han hecho Ujú. prácticamente nada desde el año 2012, 2015, o algo así, lo han dejado en modo mantenimiento. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve a Analog hace aproximadamente un año y medio. Lo dejé ahí durmiendo, pero ahora pienso
volver a rescatarlo después de esta conversación, por supuesto. Y la pregunta con la que me gustaría ir cerrando el episodio es que al enfrentarse a un proyecto de Analog, en concreto para un proyecto de migración de otra tecnología, no necesariamente tiene que ser un blog, también puede ser un sitio de marketing, algún sitio que se beneficie de las características que ofrece el renderizado de pre-rendering, el SSG. ¿Cuánto cambia el flujo de trabajo respecto a los estándares de Angular con vista a la orquestación de agentes de inteligencia artificial? Es decir, cuando lo estamos corriendo, por ejemplo, en Antigravity o en Visual Studio Code o en cualquier otro IDE donde uno tenga una serie de skills, de agentes corriendo, de instrucciones que uno le ponga. ¿Cuál es la recomendación que harías para que el contexto de que nosotros estamos proveyéndole a eso, a ese modelo tenga la capacidad de entender específicamente las bondades de Analog y no se confunda tanto con lo que tiene Angular, que vayan a permitir que el proyecto fluya desde el punto de vista de Analog? Dependería mucho de tu proyecto como tal. Mucha gente ya está muy familiarizada con construir sus propios skills o construir sus instructions, dependiendo que estés utilizando, tu Claude MD o tu, ya sabes, ¿no? Tu agents, toda esa parte que pues regula un poco el contexto inicial para pues darle como que la idea principal al proyecto de cómo construir las cosas. Ahora mismo, tú habías mencionado los skills que se habían creado y pues los skills como tal de Angular funcionan en Analog porque pues al final del día son pares. Solo, ¿qué cambiaría yo dependiendo? De nuevo, haré como ejemplo Copilot porque pues es el más simple que conozco. Tal vez en tus instructions pondría ahí ciertos parámetros de cómo funciona el enrutado por ficheros. Ese sería como que el principal, porque pues al final del día, si vas a hacer un sitio de marketing, de contenido o algo pues sencillo, digamos, te importa pues utilizar las convenciones que lo harán más sencillo, ¿no? Porque pues al final del día Claro. el LLM te puede crear un routing casi perfecto out of the box si pues si haces tu prompting de manera adecuada, ya sabes, pues con tu lazy loading, con todo lo que conlleva dependiendo de lo que tengas, ¿no? Pero Pero no de la manera que Analog no es está exactamente. ofreciendo para tener el boilerplate bien reducido. Así que posiblemente apuntar hacia la documentación oficial para hacer un mejor grounding Yo sería creo que es algo un buen eficiente, ¿verdad? consejo y de hecho lo voy a proponer. Habría que checar, hace un buen rato que no checo el Git para ver pues los issues y todo. A lo mejor incluso ya está ahí y simplemente solo necesita de alguien que levante la mano y quiera colaborar con skill sets o con instructions o algo así. Pero yo creo que, y es una excelente pregunta, lo primero que haría tal vez sería darle un contexto adecuado de un par de funcionalidades clave que es el renderizado de Markdown, donde van los archivos, tal vez la parte de pages, darle un contexto adecuado de cuándo es una ruta de autorización, cuándo es un slug, todas esas situaciones que son como que muy específicas de Analog como framework y están totalmente despegadas de cómo Angular hace las cosas, ¿no? Aunque se Exacto. traduzca al final como una ruta idéntica a la de Angular, que pues al final eso es lo que hace, pues sí es bastante válido darle un contexto adecuado para que no alucine y no empiece a crearte simplemente una ruta de Angular normal, que pues no vas a estar aprovechando los beneficios de utilizar el Meta Framework. Exacto, incluso en la planificación de proyectos, si en vez de un blog lo que estamos haciendo es un portafolio de proyectos, darle las instrucciones para poder utilizar el mismo scaffolding que ofrece Analog por defecto cuando uno genera una aplicación, que te da a escoger entre tres diferentes modalidades. La más básica es la mínima, pero hay otras dos, incluyendo la de blog, pero esa de blog se puede ajustar para otro tipo de proyectos que no necesariamente sean en torno a tener una bitácora que tenga una serie de posts que estén organizados de manera cronológica inversa. Si uno le da toda esa información de antemano, te puede hacer la simplificación de la refactorización del proyecto de una manera fantástica. Sí, y al final, pues a día de hoy, ahorrar tokens es clave en nuestra industria. Y el boom que vi en su momento cuando Analog pues empezó a agarrar cierto momentum fue que mucha gente, su primer proyecto fue de exploración, fue migrar lo que yo ya tenía de blog a Analog.
¿no? Inclusive a día Ujú. de hoy aún veo, tú mismo tienes ese proyecto en mente. Es un caso de uso bastante común. Sí. Exacto, es un caso bastante común, entonces yo creo que es como que tu línea de entrada. De hecho, eso llevó a Brandon, creo que en su momento hubo un PR que daba el scaffolding del modo blog, que es lo que tú mencionas, ¿no? Que cuando creas una Ujú. aplicación nueva te dice, oye, ¿quieres crear un modo blog? En su momento fue por eso, porque el boom real que se vio de inicio en Analog fue ese mismo. Ya después, inclusive una empresa como tal empezó a ya utilizar Analog de manera empresarial. No tengo el nombre en este momento, pero sé que Brandon tiene muy buena relación con ellos. Creo que es el principal sponsor de Analog como proyecto open source. Y pues al final del día es un buen punto. O sea, simplemente darle las instrucciones adecuadas para que de inicio el contexto sea adecuado te va a ayudar tremendamente, ¿no? Exacto, y cualquier persona que quiera contribuir con el proyecto, a lo mejor lo que puede es indicar los skills correspondientes para ayudar a los procesos de migración, a lo mejor de convertir de esta misma plataforma que te estaba mencionando, puede ser Blogger o WordPress o algo creado en algún sistema de blogs que ya no tenga ese tipo de trending hoy en día, incluso hasta de astro. ¿Y por qué no hacer la documentación en Analog en sí mismo? Y poder Esa es emplear otra. esa característica que tiene de poder potenciar bitácoras o documentaciones dentro del mismo espacio de la documentación oficial de Analog. Por ahí pueden haber varias avenidas para poder continuar avanzando Analog y se utilice a sí mismo. Es correcto. Entonces, Luis, de nuevo, muchísimas gracias por haber participado. Si hay alguna otra cosa antes de concluir el episodio que quisiera mencionar sobre algo que no hayamos tocado durante la conversación. Obviamente se mencionó lo que es Ujú. Vitest. Es bastante básico y ayudó muchísimo en la adopción de Analog y en darle cierto nombre al framework como tal. Pero pues también Analog tiene integración con Storybook para los sistemas de diseño. Pues, Storybook es Claro, que quieres tener un playground con los componentes primordial. aislados y poder Exactamente. estar no solamente usándolo o viendo, haciendo una ingeniería inversa o viendo la documentación de cómo se desarrollaron, sino desarrollar activamente componentes de manera aislada. Storybook es genial. Exactamente. Al final del día yo creo que podría tal vez dar una conclusión de que mucha gente tal vez pudiera pensar o decir que Analog sería un fork de Angular, pero no, no es como tal, no para allá va. Yo diría que es más una alternativa con convenciones encima. Así mismo, Luis. Y bueno, muchísimas gracias por todo, por estar acá compartiendo tanto conocimiento. He disfrutado, he aprendido mucho de la conversación. Así que espero tener cosas para enseñarte de lo que estaré haciendo en Analog. Incluso hasta el mismo sitio web tengo registrado angularidades.com, que está totalmente ahí dormido hace como un año, con unas partículas moviéndose, pareciéndose a la introducción, pero en un futuro lo voy a desplegar en Analog y bueno, posiblemente tenga el feedback tuyo también, así que te lo agradeceré cantidad. Te agradezco por la invitación y por la charla. Esto fue bastante entretenido y muchísimas gracias de nuevo por invitarme.